Hi, my student, a new class with all of you. Today we are going to work reviewing vocabulary second bimester. Hoy nos toca hacer un repaso de todo lo que hemos estado trabajando en este segundo bimestre, así que presta mucha atención y vamos a comenzar. Primer vocabulary. Put out fires. Fly planes. Fix teeth. Teach children. Cook spaghetti. Help people. Take pictures. Muy bien, recordando este vocabulary, ahora vamos a ver cómo debemos utilizar este vocabulary de community helpers. Veamos el primero. Este de aquí es put out fire. Lo primero que debo identificar es el verbo, que es put. Ahora, este put va a tener ciertas variaciones, depende con los pronouns que lo utilicemos. Por ejemplo, con I, you, they, el verbo put no va a cambiar. Pero con he, she y it, el verbo va a aumentar una S. Puts. Recordando esto, entonces, esa oración con esa imagen debe ser de la siguiente manera. He puts out fire. Recuerda, pongo puts porque estoy usando el pronoun he. Siguiente. Ahora veamos aquí. Esta imagen es fly planes. Identifiquemos que el verbo aquí es fly. Cuando utilizo los pronouns I, you y they, el verbo no cambia. Pero cuando utilizo el pronouns he, she o it, el verbo tiene esta variación en este verbo. Flies. Observa muy bien cómo se escribe. Así que mirando en la imagen que está arriba, la oración debe ser así. Como es ella, yo digo she flies planes. Siguiente. Ahora, aquí es fix teeth. El verbo aquí es fix. Si yo utilizo los pronouns I, you y they, el verbo no cambia. Pero si utilizo el pronouns he, she o it, el verbo va a cambiar como fixes. Observa muy bien cuál es ese cambio. Entonces, como en la imagen de arriba es ella, la oración debe ser de la siguiente manera. She fixes teeth. Next. Muy bien, aquí utilizo teach children. El verbo aquí en esta frase es teach. Ahora, con I, you y they, el verbo no va a cambiar, se va a quedar como teach. Pero cuando utilizo los pronombres he, she o it, el verbo va a cambiar como teaches. Muy bien, como ya observaste. Ahora, utilizando la imagen que está arriba, vemos que es ella. Así que voy a decir que la oración debe ser de la siguiente manera. She teaches children. Veamos aquí. Cook spaghetti. Aquí el verbo es cook. Cuando utilizo los pronouns I, you y they, el verbo no va a cambiar. Pero cuando utilizo los pronouns he, she o it, el verbo cambia como cooks, aumentando una S en este caso. Mira el ejemplo ahora, miren la imagen que está arriba y la oración debe ser de la siguiente manera, porque es él. He cooks spaghetti.
Ahora aquí. Help people. Aquí el verbo es help. Cuando utilizo los pronouns I, you y they, el verbo se queda igual. Help. Pero cuando utilizo los pronouns he, she o it, el verbo va a cambiar como helps. Ahora, observa muy bien esta imagen porque vemos que son varios policías. Así que yo la oración la debo utilizar de la siguiente manera. Como son ellos, yo utilizo they. They help people. Utilizando la primera regla, como ven, que el verbo aquí no cambió porque estoy utilizando el pronouns they. Siguiente. Aquí tenemos take pictures. El verbo aquí es take. Con I, you y they, el verbo no va a cambiar. Pero cuando utilizo he, she o it, el verbo cambia a takes. Ahora observa muy bien esa imagen y la oración debe ser de la siguiente manera. She takes pictures. Todas estas han sido oraciones en afirmativo. Ahora veamos cuándo debo utilizarlo en negative y qué debo utilizar según el pronouns. Aquí voy a aprender a utilizar la palabra don't y la palabra doesn't. Veamos. Don't lo voy a utilizar con los siguientes pronouns. I, you, we y they. Y doesn't lo voy a utilizar con los siguientes pronouns. She, he y it. Recordando esta regla importante para hacer las oraciones en negative, veamos los ejemplos. Aquí veo que en affirmative el pronouns está solo, I. Pero si yo quiero colocar ese I, colocarlo con negative, yo debo decir I don't. Con otro pronouns, veamos. Veamos en el ejemplo. Tenemos aquí teach children. Si esta oración yo la quiero hacer en afirmativo, solamente voy a ponerle pronouns. I teach children. Esto es una oración affirmative. Ahora, si esa misma oración la quiero hacer en negative, entonces yo digo I don't teach children. Al colocar el don't, ya se convierte en una oración negative. Aquí la primera dice, yo enseño a niños, I teach children. Y en la de abajo, yo no enseño a niños, I don't teach children. Next. Ahora utilizando el pronoun she. Solo es affirmative, pero cuando quiero hacerlo en negative, yo le voy a poner she doesn't. Veamos el ejemplo. En affirmative, solamente voy a poner she. She fixes teeth. Esto es una oración affirmative. Nota que el verbo cambió porque estoy utilizando el pronoun she. Pero en negative, yo voy a colocar el verbo sin variación y solamente voy a colocar she doesn't fix teeth. ¿Por qué no puse fixes como arriba? Porque si estoy utilizando el pronoun she. Porque aparece la palabra doesn't. Y cuando aparece la palabra doesn't o la palabra don't, el verbo ya no va a tener ese cambio. Siguiente. He. Solo en affirmative. Cuando lo quiero decir en negative, he doesn't.
Muy bien, tenemos aquí flies planes. Debo agregar el pronouns. En este caso utilizo el pronouns he porque eso me indica en la imagen. He flies planes. Esto es affirmative. Pero en negative, yo digo he doesn't fly planes. Nota que yo coloco doesn't y el verbo se queda sin variación. Fly. Y ahora con el pronouns they. They solo, affirmative. Para convertirlo en negative, they don't. Put out fires. Voy a colocar el pronouns they porque veo que en la imagen son varios. They put out fires. Esto es affirmative. Y si quiero convertir esta oración en negative, solo voy a agregarle la palabra don't. They don't put out fires. Aquí utilizo don't porque estoy utilizando el pronouns they. Ahora veamos aquí. Voy a usar este fly planes y voy a hacer una oración affirmative y una oración negative, dependiendo de lo que voy a observar en la imagen que me va a salir a continuación. Muy bien. Vemos que en la imagen, sí, ella vuela aviones. Quiere decir que eso es affirmative. Entonces voy a colocar she flies planes. Pero en la siguiente imagen, no, él no vuela aviones. Entonces voy a decir he doesn't fly planes. En ambas utilicé fly planes, pero en una la hice affirmative y en la otra la hice negative porque eso es lo que me muestran las imágenes. Recordar siempre que yo debo tener en cuenta qué pronouns debo utilizar. No olvidarme de ese punto muy importante. Muy bien, siguiente. Ahora voy a usar fixed teeth. Voy a hacer una oración affirmative y voy a hacer una oración negative. Muy bien. Vemos que en la imagen enseña niños, pero es fixed teeth. No, así que debo hacerla en negative. She doesn't fix teeth. Ella no repara los dientes, ¿no? She doesn't fix teeth. Vemos la siguiente imagen. Oh, sí, ella sí. Sí repara los dientes. Entonces yo voy a decir she fixes teeth. Toma en cuenta que en la imagen es ella, por eso es que en ambas oraciones yo utilizo she. Y mira aquí arriba, el verbo no tuvo cambios porque apareció la palabra doesn't. Muy bien, vamos a ver ahora con cook spaghetti. Voy a hacer affirmative y voy a hacer negative. Veamos la primera imagen. Sí, sí es cierto, él cocina espagueti. Voy a hacer la oración affirmative. He cooks spaghetti. Ay, no, en esta imagen no cocinan espagueti. Entonces yo voy a decir they don't cook spaghetti. Aquí utilicé they porque son varios en la imagen. En la de arriba utilicé he porque es solo él. Y recuerda que cuando aparece la palabra don't o la palabra doesn't, el verbo ya no cambia. Ahora veamos la regla general para que no lo olvides. General rules. Tenemos cook spaghetti. Cook. Aquí no tiene variación cuando utilizo los pronouns I, you, we
y they. Pero yo digo cooks spaghetti cuando utilizo los pronouns he, she, it. Para hacer la oración de esa imagen yo digo, es he. Así que digo he cooks spaghetti utilizando la segunda oración. Ahora observa aquí, take pictures. Aquí el take no va a tener variaciones cuando utilizo los pronouns I, you, we y they. Pero lo voy a poner takes pictures, una variación en el verbo cuando utilizo he, she, it. Así que teniendo en cuenta esto, yo veo que es ella. Así que voy a utilizar she en mi oración. Y voy a utilizar la segunda. Takes pictures. She takes pictures. Esta es la forma en la que tú debes observar y realizar tus oraciones. Next vocabulary. Ahora vamos a ver el vocabulario acerca de hair and eyes. Black eyes. Blonde hair. Curly hair. Wavy hair. Straight hair. Long hair. Short hair. Muy bien, así que sigan practicando y a repasar todos estos vocabularios que los puedes encontrar en tu book. Así que practice at home every day. Goodbye, my students.